Bienvenidos a esta exposición. Hoy vamos a entrarle a un tema que la verdad se pasa mucho por alto en los programas universitarios. Es súper común escuchar que la filosofía medieval cristiana fue solo un periodo dedicado a justificar la fe por un fin político-religioso. Pero seamos honestos, decir eso es demasiado simplista, porque asume de entrada que ni siquiera existió la filosofía en la Edad Media. Así que hoy vamos a revisar unas precisiones interesantísimas del profesor Jesús Herrera para desmentir esto y darle el valor real a este puente histórico que ha sido tan incomprendido. Y para arrancar, tenemos que recordar esta frase del profesor Herrera que da en el clavo. Todo pensador viejo es actual y todo pensador actual es viejo. Lamentablemente en muchas licenciaturas en filosofía se salta de la antigua a la moderna así, acríticamente, como si la Edad Media fuera un agujero negro, y a menudo ni siquiera hay especialistas en la materia. Se imponen modas en la formación, lo cual es francamente absurdo y antifilosófico. Por eso anclamos todo este análisis en el valor de ese pensamiento que, aunque viejo, sigue siendo súper actual. Nuestra hoja de ruta para este análisis tiene 6 paradas rápidas: el falso vacío medieval, patrística contra escolástica, el nacimiento de la universidad, las sumas y la dialéctica, razón, fe y ciencia, y para cerrar con broche de oro, el puente filosófico. Empezamos con el punto número 1, el falso vacío medieval. Como platicábamos, es indispensable sacudirnos los prejuicios. Descartar de tajo el pensamiento medieval es asumir las cosas con demasiado sesgo por el contexto teocéntrico de la época. Hay que saber comprender que los eruditos medievales no estaban ahí nomás acatando fe a ciegas, para nada. Estaban haciendo una filosofía rigurosa, profundísima, solo que dentro de su propio marco histórico. Vamos al punto 2, patrística contra escolástica. Para no perdernos en la historia, vamos a trazar la línea de cómo evolucionó esto. Primero tenemos la patrística, que arranca en el siglo I con los padres apostólicos y llega hasta San Agustín por ahí del siglo IV. Y justo ahí toma el relevo la escolástica, que domina hasta el siglo XIII, siendo precisamente este último siglo la verdadera joya de la corona, el punto máximo de su desarrollo metódico. Y aquí ocurre un salto metodológico gigante. Del lado izquierdo tenemos a San Agustín cerrando la patrística, donde el cristianismo se entiende y se articula súper influenciado por el platonismo de los griegos. Pero luego, a la derecha, en la cima de la escolástica, llega Santo Tomás de Aquino y le da un giro total al asunto, sintetizando el cristianismo con el aristotelismo. De verdad, un cambio de reglas absoluto en el mundo de las ideas. Pasamos al número 3, el nacimiento de la universidad. Si a ustedes les apasiona saber de dónde viene todo este rollo académico moderno, esto les va a volar la cabeza. La universidad, tal cual la conocemos hoy, nace gracias a la Iglesia Católica impulsada por el pensamiento escolástico. O sea, el escolástico es literalmente el primer estudiante universitario de la historia. Todo ese sistema de educación fue el motor para crear los centros de desarrollo intelectual más importantes del mundo. Lo cual nos lleva al punto 4, las sumas y la dialéctica. Ahora, ¿cómo le hacían para organizar la inmensidad de conocimiento en estas nuevas universidades? Pues desarrollaron las famosas sumas. Son herramientas lógicas importantísimas, una verdadera evolución de la dialéctica. Para poner en perspectiva, piénselas como las antecesoras directas de la enciclopedia moderna. No era información acumulada al azar, era conocimiento ordenado lógicamente paso a paso. Y claro, la obra maestra que corona todo este esfuerzo es la grandiosa Suma Teológica. Y la forma en que estructuraban esto es genial, y nos muestra cómo operaba su mente. Paso 1, lanzan una proposición o una pregunta concreta. Paso 2, enfrentan los argumentos de quienes afirman algo, la tesis, contra los argumentos de quienes lo niegan, la antítesis. Y el paso 3 es donde ocurre la magia, se genera una síntesis. Pero ojo, la síntesis escolástica es profundamente inclusiva porque es dialógica, siempre busca el diálogo racional para armar la respuesta, puro rigor analítico. Entramos de lleno al punto 5, razón, fe y ciencia. A ver, pongámonos un momento en tono de clase universitaria para hablar de epistemología pura. Olvidémonos ya de ese cliché de la fe como algo ciego. En este pensamiento, la fe es literalmente una vía de conocimiento. Es prerracional y funciona de modo hipotético. Es como una excelente hipótesis que te da el beneficio de la duda y que siempre va a buscar pasar algún modo de demostración lógica. Fe y razón son simbióticas. Se necesitan mutuamente para llegar al conocimiento. Fíjense bien en esta distinción, porque el debate se aclara muchísimo. Fe y ciencia no se pelean, simplemente usan métodos y lenguajes distintos. La ciencia busca explicar los fenómenos usando un método empírico. En cambio, la filosofía y la religión buscan comprender la realidad a través de métodos dialécticos o teológicos. Son carriles distintos trabajando con objetivos particulares, pero apuntando a una sola verdad. Y de hecho, a lo largo de la historia, vemos una convivencia cooperativa súper clara.
Ha habido muchísimos científicos que son profundamente religiosos y religiosos que han sido científicos brillantes. La lección escolástica aquí es durísima pero muy cierta. Cuando el religioso ignora a la ciencia, desacredita la religión. Y cuando el científico ignora a la filosofía, le resta muchísima credibilidad a su propia ciencia. Y para ser precisos con los términos, los escolásticos no se andaban con rodeos. Por ejemplo, definían muy claro lo que es el panteísmo, que no es otra cosa más que la errónea confusión de mezclar a Dios con el universo creado. Exigían un rigor tremendo para no mezclar conceptos filosóficos y mantener la lógica bien armada. Otro ejemplo rápido de este nivel de detalle técnico. Si analizas la resurrección desde la estricta lógica medieval, ves que significa que la integridad de la persona como un individuo distinto se mantiene intacta. Es un concepto teológicamente completamente distinto a la reencarnación, por ejemplo. En esos pasillos universitarios no se platicaba por platicar, se debatía con bisturí conceptual. Y por fin llegamos al cierre, la sección 6, el puente filosófico. Después de todo este recorrido, queda clarísimo que la filosofía es la que establece ese diálogo vital. Actúa como el puente absolutamente necesario entre la ciencia y la religión. Volvemos al punto inicial del profesor Herrera. Todo pensador viejo es actual. La filosofía medieval nunca fue un vacío descartable. Fue el puente indispensable que sentó las bases de nuestras universidades y del rigor metódico que hoy tanta falta hace. Lo cual nos deja con una reflexión bien provocadora en el aire, especialmente para los estudiantes de filosofía actuales. ¿Cómo le hacemos para que las universidades modernas, a veces tan distraídas con modas pasajeras, recuperen este rigor dialéctico? ¿Cómo logramos revalorizar de verdad a los escolásticos y traer ese nivel de debate al día de hoy? Ahí se las dejamos votando para que lo piensen. Ha sido un gusto presentarles esta exposición. Por favor, sigan la página desde donde estamos compartiendo este material y sobre todo, bajen a la caja de comentarios y dejen todas sus dudas, sus opiniones y por supuesto sus mejores argumentos dialécticos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos leemos a la próxima.